presidente López Obrador está a fines de su sexenio, le faltan menos de 9 meses ya para terminar, y está haciendo corte de caja, ¿no? Está inaugurando obras de aquí por allá, la gran mayoría inacabadas, el Tren Maya inacabado, le falta la mitad probablemente a ese tren. La refinería, pues ya la había inaugurado hace un buen rato, pero sigue sin dar gasolina, probablemente se tarde quizás 2 años después de haberse inaugurado para que dé un poco de gasolina y otros, el aeropuerto, el AIFA, pues que ha sido un aeropuerto que es un aeropuerto muy modesto, pero ha sido sobre todo un aeropuerto que no ha servido mucho para ayudar en el tránsito aéreo del Valle de México y en particular de la Ciudad de México. Bueno, pues le ha dado últimamente por hablar de los logros económicos en su sexenio y le ha dado en particular de hablar de que vamos a crecer, o en este sexenio crecimos 1.3% anual, y no le parece tan mal dado la pandemia. Bueno, para empezar, ese crecimiento no va a ser de 1.3, probablemente va a ser de 1.1, pero es un crecimiento tan, pero tan insignificante que básicamente nada más sirve para cubrir el incremento poblacional. Puesto de otra manera, cuando él entra en 2018, teníamos los mexicanos un ingreso per cápita por mexicano que va a ser muy similar al que vamos a tener a fines del sexenio. Entonces, nada de que van a gloriarse, pero él dice, bueno, es que nos tocó la pandemia. Pues sí, todo es relativo, pero en otros países el crecimiento fue mucho mejor, a pesar de que también hubo obviamente la pandemia. Por ejemplo, Brasil y Chile probablemente tengan más del 2%, no 1.1% de crecimiento anual. eh, Colombia y Costa Rica probablemente tengan en promedio un 3% anual, no 1.1% anual, y hasta países como Guatemala y República Dominicana, pues crecieron, y de hecho ellos crecieron mucho esos dos últimos países, y probablemente tengan casi 4 veces más en términos anuales del crecimiento que tuvo México. ¿Cuáles son las razones que explican todo lo anterior? Bueno, ya hemos hablado mucho al respecto. Creo que de entrada la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue no solamente absurda en términos logísticos y en términos de pues, el bienestar de los habitantes de la Ciudad de México y del Valle de México, sino también en términos económicos. Ya hemos comentado que se perdieron más de 300,000 millones de pesos. Y a eso, que ya estaban invertidos, y a eso se le tiene que agregar pues el dinero que se tuvo que dedicar para hacer el AIFA y para las vías que conectan a la ciudad al AIFA y que todavía no se terminan. Y vaya usted a saber cuánto va a ser. Pero aparte, el impacto que tuvo mayor no fue allí, no fue en uno de esos 300,000 millones de pesos y más, un poco más, sino en el caso de la percepción que tenían los inversionistas, la inversión privada, tanto nacional como extranjera, acerca de lo que iba a suceder en el sexenio. Y bueno, pues esa percepción negativa repercutió mucho en la inversión que tuvimos a lo largo sobre todo de los primeros 4 años de este gobierno. En fin, el crecimiento va a ser muy reducido, como les decía, va a ser un poquito más que la tasa de crecimiento poblacional, muy poquito más. Y lo que nos ha sostenido, curiosamente, al menos en términos de la pobreza registrada en este sexenio, fueron las remesas, unas remesas que nuestros paisanos, héroes, la verdad es que héroes que están fuera de México y mandan a sus familiares dentro de México, que son notables, de un poco más de 30,000 millones de dólares que mandaban a México allá por el 2018, ya están mandando más de 60,000 millones de dólares. Eso ayuda mucho en términos de abatimiento de pobreza, pero también para incrementar, impulsar un poco el crecimiento económico del país. En todo caso, pues, el presidente no tiene para nada de qué vanagloriarse en el caso de la economía, y habrá que ver qué otros argumentos usa en el resto de su sexenio.
Buenas noches, tengan todos. Bueno, no, noches no, porque lo van a ver de día también, puede ser, o lo pueden ver en la tarde. Así es que tengan buen día. Hola, Lore, Hola, buenas ¿qué tal? noches. Buenas noches. Bueno, pues estamos ya aquí nuevamente. Hoy se nos escapó Paquito, traía por ahí unos asuntos familiares y bueno, desde aquí le mandamos un saludo a él y a su papi. Y bueno, hoy, hoy tenemos un día muy interesante. Cuando estamos ahorita grabando este programa, nos llegó la noticia de que fallece don Carlos Ursúa. Carlos Manuel Carlos Ursúa. Manuel, así es. Digo, Platícanos. teníamos un poquito de otros temas. Bueno, Ajá. muchito de otros temas, Sí, pero sí, sí. pues acaba de pasar. Ujú. Y fue pues de entrada, incluso como académico, fue grande. Político, economista. Y Ujú. pues fue, según entiendo, secretario en, en épocas de Manuel Manuel Andrés, le voy a decir para poder decir malo. López Obrador. ¿Es correcto o por ahí voy bien? Sí, Más o sí, sí, menos. sí. Fíjate que a digo, a Carlos Ursúa lo invita a trabajar. ¿Quién fue? Creo que Carlos Di Constanzo. Di Constanzo, este se me fue el nombre de él. Eh, y él no quería, él se había negado a trabajar con el PG cuando era jefe, cuando iba a ser jefe de gobierno. Pero se entrevista con él y lo convence. Hizo muy buen trabajo ahí, él trabajó en la Secretaría de Finanzas ahí en la Ciudad de México y sufrió mucho en ese tema porque pues se dio cuenta de que había pues, movimientos muy raros. Sin embargo, cuando gana en el 2018 López Obrador, la presidencia lo llama para ser secretario de Hacienda y él acepta porque él vio en ello una oportunidad de hacer algunas reformas para mejorar, eh, pues ahora sí que las finanzas, la parte tributaria, etcétera, y incluso fue el primero de todos los funcionarios que se supo que él llegó así con su estudio, no sé cuántas semanas habrá pasado quemándose la cabeza para crear un buen proyecto de gobierno en la parte de la Secretaría de Hacienda. Y el peje así, de plano, le dijo, no, eso no, vas a hacer lo que yo te diga. A partir de ahí, este señor Súa se sintió pues que no tenía caso es que siguiera él ahí, puesto que pues iba a hacer lo que él decía. Entonces, de ahí empezó a surgir el tema de que les llaman floreros, porque pues realmente nada más están de adorno los secretarios. Como maceteros, dices. Ajá, Como que maceta. no toman decisiones salvo que las que diga el presidente. Ahí se empezó a dar, y entonces al año, en el 2019, si no me equivoco, el 9 de Él julio, sí, renuncia. sí, Ajá. sí. Pero fíjense lo que comenta este señor, dice, le escribe una carta muy dura, es una carta, digo, quienes tuvieron la oportunidad de leerla, yo aquí tengo un fragmento que nos está apareciendo, pero fue una carta muy dura que le escribe al presidente, dice, se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta puede tener y libre todo extremismo, sea este de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de intereses. Es decir, que él ya estaba mencionando ahí pues el influyentismo, el nepotismo, en donde lo que después diría el peje, que él quería 90% de lealtad y 10% de efectividad o de capacidad. Y él lo vio y por eso dijo, no, a mí no me van a echar la culpa, yo no quiero ser el culpable del desastre, ahí nos vemos.
fue el primero en renunciar. Han pasado, después de él llegó un cuate que la verdad cuando lo presentó el presidente se notaba así como cuando le dijeron te toca ya sacar al perro, con una cara de tristeza, de sáquenme de aquí, auxilio, y no duró mucho, no recuerdo el nombre, no duró mucho. Después entró otro que sabrá Dios quién es ahorita, pero tuvieron que someterse a la imposición y a las ocurrencias del presidente. Entonces era un hombre, me tocó ver varias de sus entrevistas, conocer su pensamiento. Escribió por ahí un libro, a ver si no por aquí viene, sobre, mira, aquí están, si quieres leerlas. Mira, entre sus publicaciones veo que está El déficit del sector público y la política fiscal en México. Esto fue fue un escrito para Naciones Unidas. Medio siglo de relaciones entre el Banco Mundial y México. ¿Recuerdan los muertos? Ciudad de México. Es que fíjate que hay algo muy interesante. En los últimos no se va a apreciar lo que yo tengo por aquí. Todavía se despidió con una especie de carta en Twitter, ahora X, donde habla, porque por cierto ya estaba entrando a las filas de Xóchitl, ¿no? Ahorita en 2023 ya estaba convencido de las, pues no son ideologías, quería apoyar, tenía la esperanza de ahora sí porque poder apoyar a México. Encontró eso que él buscaba cuando aceptó ser secretario. Dijo, aquí sí voy a poder realizar todo eso que él sabía y que había planeado. Más allá de unos ideales o unos sueños, como que él veía que por ahí la lucha se iba a poder dar. Fíjate, todavía hace 2 días publicó por Carlos M. Ursúa El desdén presidencial hacia el agua. Tenemos, Pepe, como 2 meses, sin exagerar, si no es que más, sabiendo que en Valle de México, y pues no nada más ahí, pero ahorita me refiero a Valle de México, se avecina el problema del agua. Y a pesar de las advertencias, pues él claramente señala que incluso con la Comisión Nacional del Agua hubo una reunión ya apresurada entre los gobernantes de Ciudad de México y Estado de México, ordenada por AMLO, convencido por alguien más, no por convencimiento propio, y pues habla un poquito de ese tema. Así es, sí, definitivamente. Su última acusación, su último artículo. Siempre fue, bueno, a raíz de su salida, en donde ya le colmó el plato el presidente, pues entonces él empezó a ser un crítico férreo contra el gobierno, presentando, y no nada más criticándolo, porque déjenme decirles que al igual que aquí en este programa, a diferencia de lo que algunos chairitos descerebrados por ahí nos han escrito, que somos mediocres, que somos chayoteros. Espera, chayoteros es muy buena. Sí, supiera. Pero son tan, o sea, su ignorancia es tan atrevida que se atreven a poner cosas así que ni siquiera saben lo que es eso, ¿verdad? Y este programa lo que pretende es simplemente presentar las noticias que ya están circulando, como por ejemplo esta que nos acaba de llegar, y sacar algunos comentarios sobre el tema. El día de hoy vamos a hablar de la marcha que sucedió el domingo pasado, en donde millones de personas salimos a la calle a defender la democracia. Pero no es algo que estamos ni manipulando, ni engañando, ni nada. Estamos sobre los hechos y estamos haciendo comentarios que pretendemos que sean para la reflexión y para el análisis de cada uno de ustedes. Nada más es eso. Y que sepan, de hecho por ahí uno de nuestros fans, eso sí, uno de nuestros inteligentes fans que nos siguen, hace rato estaba viendo un comentario que decía, qué bárbaros, cómo dominan todos los temas, porque estaba hablando del tema del rey que hablábamos la semana pasada. Sí, pero miren, son temas que van en el mundo, ¿no? Dominando, siendo, ¿cómo le llaman ahora? Tendencia. Son ¿verdad? Temas aparentemente un poco más más light, pero en realidad no reflejan que en toda la sociedad está pasando cosas. Hay booms de normalidad incluso. Que y así como hablamos
del Supertazón el programa pasado y de lo del rey Carlos III. De COVID y de sarampión, sí, entonces los temas en esta mesa se van a ir surgiendo y de repente pues incluso traeremos ya cuando los temas sean más profundos, con mayor capacidad, porque obviamente no lo dominamos todo, ¿sí? Sabemos quizá lo que está en el dominio público y quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar algo de historia o algo de algunas ciencias, pues bueno, eso lo ponemos aquí a la orden, así como cuando está aquí Paquito y nos habla de leyes que ni tú ni yo sabemos, más que lo que domina la mayor parte de la gente en su ignorancia, en nuestra propia ignorancia. En experiencias pasadas. Sí, así es. Bueno. Entonces, pues eso es una realidad que vivimos en este programa. No estamos atacando a un gobierno, no nos estamos yendo contra un presidente. No, miren, la experiencia pasada que tuve colaborando con un buen amigo que, por cierto, ya falleció, él me daba risa porque él me insistía en que no, que vamos a atacar a Lorena Alfaro, vamos a echarle tierra. Y yo le decía, bueno, pero ¿como para qué? O sea, no nada más es aventarla. Y yo se lo dije a un representante de comunicación social hace 15 días que estuve allá en la presidencia. Le decía, nosotros no pretendemos atacar a Lorena Alfaro nada más por atacarla, sino presentar hechos y situaciones que vivimos en esta ciudad, de los que estamos viviendo aquí en Irapuato, como los que viven en otras ciudades, pero también presentando quizá propuestas, quizá opiniones en donde podamos darle una solución, ¿sí? No nada más atacar por atacar, no nada más decir que el peje se le está poniendo el ojo como Mario Delgado con un piquete de abeja, que hacía de estar ahorita, la de tener inflamado hasta por allá, por todo lo que vio ayer, porque estoy seguro que sí lo vio, aunque dijo que no le importó. Estoy seguro que no perdió detalle de la marcha. Un tic aquí le digo. Sí, no. Trae una piedrita de como de 50 millones de personas aquí, atorado. Y entonces nuestros comentarios, nuestras opiniones son en base a hechos. Sí, claro. Son en base a lo que hemos vivido. O vivencias y obviamente lo que está en la red. Digamos que en este caso, si políticos se han hecho propaganda por medio de redes sociales y nosotros podemos hacer lo que se hace, por ejemplo, en las licitaciones, 3 licitaciones diferentes y una Así ganadora, es. así nos llega una noticia, mira, vamos a averiguar en la fuente 1, fuente 2, fuente 10, ¿qué dice? Vamos a decir esto, no atacamos. Y ya en donde coincide. ¿Qué hacemos? Claro. Miren, por ejemplo, en el tema, digo, y no nos vamos a meter ahorita en ese tema, pero nada más como comentario, el tema de que si el presidente es o no es narco, pues hay mucha información y mucho testimonio, aunque digan que no, que ya en su momento tendremos la oportunidad de ir desglazando esa noticia, porque es una noticia que va a seguir ahí latente. Ya va para 3 semanas, se está cumpliendo 3 semanas de que el hashtag de narcopresidente AMLO, 1, 2, 3, 4, y creo que ya van el 6. Ya van el 6. 6 o 7 por ahí. Va circulando, sí. Entonces va a estar ahí. ¿Por qué? Porque ya la gente no se traga el atole que le están queriendo ofrecer. Bueno, hay algunos descerebrados que sí. No se tragan cualquier cosa. Así es. Pero bueno, desde aquí... bueno, estaba viendo las noticias que el día de hoy, ante un llamado a la policía, llegan a una colonia en la Ciudad de México y era la sirvienta, la ama de llaves de la casa de Ursúa. Al parecer vivía solo, por lo que se entiende, y avisó que lo encontró, que oyó un golpe, y fue y lo encontró, se había caído de las escaleras y traía un golpe en la cara. Hasta ahí sabemos. No queremos especular, no queremos... a lo que estamos diciendo. No vamos a decir, es que por ahí la 4T metió las manos. No. Definitivamente no. Porque mientras no tengamos los pelos de la burra en la mano, que nos pueda decir si fue o no fue, o que nos diga, no, fue un infarto que le dio bajando y cayó y listo.
no tenemos por qué ser amarillistas ni extremos en decir que no, es que la 4T anda matando a la gente que le incomoda. Podríamos decir que se nos fue una persona que tenía buenas intenciones, que fue de alto valor. Claro, y bueno, para si falleció, si falleció de manera natural, pues desde aquí, yo me imagino que tienen familiares, desde aquí les mandamos nuestras condolencias. Es una pérdida de un gran mexicano, no solamente por su capacidad que tenía, por sus estudios, sino por el liderazgo que llevó dentro de las finanzas públicas y de su celo por llevar a México a mejores niveles, y que desgraciadamente este régimen pues no lo quiso aprovechar, sino más bien le estorbaba, y de alguna manera pues lo presionó para que él saliera al saber que pues no se iba a ajustar a los caprichos del rey, ¿verdad? Bueno, pasando a otros puntos, pues nos vamos a meter de lleno al tema de la marcha, que fue el domingo pasado. Nosotros tuvimos la oportunidad, los tres, Paco, Lore y yo, de estar en la marcha de aquí de la ciudad de Irapuato. Ahorita vamos a hacer una pequeña reflexión sobre ello. Sí salimos a reporterear de vez en cuando. Así es. Queda claro, no sí siempre, pero sí fueron. De hecho, ahorita vamos a pasar algunas tomas de algunos videos y vamos a ver otras cosas en lo que es el tema de la marcha, pero sí es importante resaltar que salimos y nos involucramos para saber, y bueno, en mi caso, no es el tuyo, no he faltado a ninguna de las marchas porque para mí ha sido importante. La primera desde el 17 de noviembre del 2022, que fue el INE no se toca. Me tocó estar en la ciudad de Querétaro y tuve la oportunidad de estar ahí en la marcha, una marcha que de verdad me sorprendió la cantidad de gente que estaba ahí. Yo le calculo que fácil eran unas 10,000, 15,000 personas. Y en otras, en esta pasada marcha, pues hubo mucha gente en muchas ciudades, en algunas no tanto, pero sí se hizo presente. Por ejemplo, me llamó la atención que por ahí pasa esta información, Dolores Hidalgo, inclusive, por ejemplo, una ciudad pequeñísima, sí, una ciudad de 17 calles, o sea, si te descuidas, la cruzas sin darte cuenta, caminando. Pero una ciudad pequeña como Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, como se dice su nombre completo, tuvo su marcha. Irapuato, pues obviamente no se quedó sin participar, pero fueron más de 120 ciudades aquí en México, y en el extranjero sí se hicieron reportes de varias ciudades de Estados Unidos y de Europa. Sí, con afluencia latina. Así es. Mexicana. ¿Por qué? Porque la democracia le interesa a todos, bueno, a todos los que realmente saben apreciar lo que es la democracia, que yo creo que es el 99.9% de la gente. ¿Por qué? Porque a mí me preguntaron, en respuesta a la pregunta, he estado en dos, apenas es mi segunda marcha, pero la pregunta fue, ¿y por qué marcharon? No sé si con inocencia o para ver qué decía, pero pues ¿cómo empiezas a responder a una pregunta de una aparente respuesta tan obvia? ¿Por qué marchas? Es que mira, desgraciadamente mucha gente es apática a estos asuntos. No quiere decir que sean partidarios del peje. No. O sea, no ni aquí, ahora sí como dice la canción, ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Es gente que no le interesa. Y a mí me gusta una frase que ahorita vamos a desglosar el discurso de Lorenzo Córdoba, pero me gustó una frase que dice al final en su discurso, dice que es, ¿dónde está? Ahorita les digo. Dice, quien no hace nada mientras, tocando el tema de esta gente, mientras otros la amenazan, la atacan y buscan acabarla, o sea, hablando de la democracia, terminarán siendo responsables de su destrucción. Y yo lo he venido diciendo en varios programas cuando se toca este tema. La culpa de lo que estamos viviendo ahorita no es de los que votaron por el PG. Ellos ejercieron en libertad su derecho de votar, su obligación a votar y de elegir libremente por quien ellos quisieran. Lo hicieron y los felicito. Pero los que sí de plano nos pusieron aquí,
son los más de 50 millones de personas que no salieron a votar. Perdón, más de 30 millones de personas que no salieron a votar. Si la mitad de esos que no salieron a votar hubieran salido a votar, estoy segurísimo que ahorita estaríamos viviendo otra situación en el país. Desgraciadamente, así son las cosas, el hubiera no existe, pero la gran responsabilidad es de esa gente ignorante, y lo digo ignorante no porque no sepa leer o no esté capacitada en la escuela, sino ignorante de lo que está viviendo el país. Ignorante para apostarle a sus derechos. Claro, y precisamente este programa es por eso, para tratar de concientizarlos a la gente que nos ve de la importancia que es inmiscuirse en los temas de política de nuestro país, porque esto es política, ¿sí? Y ya lo había comentado en un grupo de la familia, por ahí salió una chairita y se generó una discusión porque ella empezó a atacarnos a los demás, la familia estoy hablando, empezó a atacar, incluso llegó a la ofensa, simplemente porque pensábamos diferente a ella. Entonces, ese problema, y luego pues obviamente a lo que voy es que salió por ahí parientes que dijeron, no, ¿saben qué? Es que por eso no hay que hablar de política. No es acobardarse y echarse atrás, y menos en este momento. Quizá no es el medio adecuado para discutirlo. Eso sí estoy de acuerdo, que un grupo de WhatsApp no es un medio ideal para discutir una situación así. Oye, pero si tienes una reunión de amigos y se habla de la política, no quiero hablar de... No, sí, claro que sí. ¿O por qué te ofendes? ¿O por qué quieres evitar ese tema? Entonces, ¿no? Lo que me preocupa vamos a decir la palabra que no decíamos hace mucho, el adoctrinamiento. ¿Cómo es posible que con cada seguidor de cabecita de algodón, de caca, de pañal, hay que hablar lindo. Hoy vamos de a hablar pañal. lindo. Bueno, el pañal. Cada seguidor que te encuentres acérrimo, lo primero que va a hacer es eso, actuar como un niño y ante cualquier discusión o cosa que no le parezca, atacar. Sí, porque no tienen otra. O sea, en mi caso, por ejemplo, si yo ya no tengo argumentos, me callo, escucho, trato de aprender. Si ya puedo rebatir, está bien, si no, pues silencio. Así es. Miren, tuvimos aquí un buen amigo, sigue siendo un buen amigo, Cornelio, pero se fue porque, y así lo dijo, me quedé sin argumentos. O sea, es tanta la terquedad a veces de la gente que sigue al peje, que ellos mismos al final se dan cuenta de que ya no tienen argumentos. Ahora, esa gente, que bien usaste esa palabra, que está adoctrinada, porque es tremenda el nivel o el grado de... Sí, de manipulación, que ya, de verdad, y ya lo habíamos dicho en otros programas, es inútil seguir hablando con esa gente. ¿Por qué? Porque no tiene caso. Sí, gáname. Están cerrados, o sea, no hay problema. Lo vivimos. Miren, les voy a decir una cosa. Cuando estábamos planeando este programa, yo invité a Paco a participar porque sabía de su trayectoria política, sabía de su experiencia en los medios, que yo dije, yo creo que sería una muy buena persona, muy valiosa para estar aquí. Y me dijo, me parece muy bien, dice, pero necesitaríamos a alguien que contrapunte, que no esté de acuerdo con nuestras ideas y debatirlas. Sin embargo, ese tiempo en el que estuvimos los tres, Cornelio, Paco y yo, pues como que la gente no le importaba, y no había muchas vistas de los videos. Ahora, no es que estemos de acuerdo los tres, que cuando estábamos los tres, Paco, Lorena y yo, en contra de ustedes. Entonces sí, pero ya hay un diálogo en donde, aunque tenemos ideas diferentes, pero no nos estamos llegando a la terquedad, porque ese es el problema de los chairos, la terquedad no inconsciente, pues ya rasga de... Fíjate que ya pues algunos chairos incluso han llegado a la blasfemia con tal sí, de defender, sí, o sea, independientemente de religión, de credo. Ajá. Pero sí es cierto, llegan a la ofensa, ¿sí? O sea, su imposibilidad porque yo siempre les digo, bueno, da argumentos válidos, y si tú eres chairo y nos estás viendo, yo te reto a que me des argumentos válidos, inteligentes, porque hasta ahorita, fíjense,
Yo llevo retando a los chairos casi 20 años, porque no crean que esto es apenas de hace 6 años. No, hay muchos seguidores del PG que están desde hace 20 años, desde el año 2000, 2003, por ahí más o menos. Y cuando empezaban, no, que él, yo ya lo conocía de más atrás, había leído de sus berrinches que había hecho en Tabasco, y me pareció una persona nefasta desde ese momento. Entonces yo nunca le compré esa de líder social que iba a cambiar para bien a México, nunca me lo creí. Y entonces cuando yo me topaba con gente así, yo le decía, demuéstrame qué bueno tiene, demuéstrame hechos. Estuvo como jefe de gobierno y muchas de las cosas no las hizo bien. No puedo decir que tampoco, sí, pero tampoco puedo decir a ciencia cierta que no todo lo hizo mal. Digo, él ahí en la Ciudad de México empezó a repartir, digo que lo hizo, ya sabemos ahora, por comprar votos, pero metió vales de despensa para la gente mayor. Se construyó un segundo piso en el periférico, que hasta ahorita no sabemos cuánto se robaron de ahí, en donde está bien metida Claudia Sheinbaum, por cierto, y su esposo Carlos Simas. En fin, ahí hay la mayor parte, una cosa negra, oscura de la administración de López Obrador en la Ciudad de México, ya involucrándose con el narcotráfico a través de García Luna, ¿sí? Entonces, esto no es nuevo, esto ya lo viene repitiendo por varias ocasiones, y la prueba está de lo que vio Carlos Ursúa, en donde pues quizá, como dije hace ratito, aceptó simplemente por el hecho de ver la oportunidad de hacer algo bien a México, pero no porque le creyera a este tipo, ¿sí? Y ahorita vamos a ir viendo cómo se fue gestando esta marcha en todas partes, y cómo la gente no se traga ya lo que él dice el PG en su aburridora mañanera, ¿sí? No tuve yo oportunidad de ver algunos apuntes del día de hoy de la mañanera, pero estoy seguro que diarrea le dio, y verde, ¿verdad? Porque yo imagino del coraje que ha de haber hecho, de ver la respuesta de la gente. Y fíjate, un comentarista dijo algo bien cierto, y con esto espero tus opiniones de lo que venís platicando, porque no quiero tomar el micrófono acá. No. Decía un comentarista que ni a los tacones ni a la suela nos llegan cualquier político, ni siquiera, no estamos hablando nada más de López Obrador, cualquier político supera esto que vimos el domingo pasado. ¿Por qué? Ningún político, todos los políticos tienen esa costumbre de llenar el Zócalo de la Ciudad de México, y llevan acarreados, pero coordinar, aquí está el punto interesante, coordinar más de 120 ciudades de la República sin acarreados, porque ninguno fue acarreado, fueron por voluntad. Tan es así que, por ejemplo, en mi familia nada más fuimos 2, y no les dijimos, oye, tienen que ir. No, cada quien en su conciencia tomamos la decisión de asistir. En mi caso, por mi compromiso de esto que estamos haciendo por México, ¿sí? Y uno de mis hermanos, porque está convencido que también hay que luchar, y dijo una frase muy interesante, dijo, lo estoy haciendo por mis hijos, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar en este tema. ¿Qué más nos puedes decir? A ver. Me gustó ver, claro que los comentarios no son a favor, pero a mí me gustó el hecho de ver en las publicaciones de diferentes medios la foto de nuestra presidenta en la marcha en Ciudad de México. ¿Sí la viste? ¿Tuviste no, Lorena. Aparece Lorena Alfaro en una foto en Ciudad de México. Ahí oyendo a Córdoba, okay. Precisamente. Sí, se habla de que no debían de haber participado los políticos, tienen sus pros y sus contras. Pros y contras. ¿Verdad? Yo creo que hizo bien en no estar aquí. Aquí no debería, ¿verdad? Eso sí era, creo que hasta anticonstitucional. Hizo bien. Hasta Paquito para que bueno, que yo sepa no, porque digo, pero sí no le ayudaba. Pero sí participar como cualquier ciudadano en la Ciudad de México, ¿verdad? Xochitl tampoco fue, porque vio también que no le convenía y que de ahí pudieran agarrarse para echarle, ¿verdad? ¿Qué otra cosa?
Pues mira, de la marcha yo lo tendría local. Nos pasaron bastantes A ver, cosillas platícanos, por ¿cómo ahí. lo viste? ¿Cómo lo sentiste? De entrada sé que la opinión general, incluido tú, es que faltaron jóvenes. Sí, sí faltaron. Es preocupante porque son los que van a votar. Y es lo que hemos estado repitiendo emisión tras emisión, que necesitamos a los jóvenes. Pero había algunos y es curioso que me comentaran que éramos acarreados porque nos gritaron. Nos gritaron en varias calles. Se paraba alguno que otro, esos sí eran acarreados, y nos gritaban: ¡acarreados! ¡Viva AMLO! ¡Muéranse! A unas señoras que le aventaron un periódico hecho bolas, o sea, unas cosas muy, muy feas, dentro de todo feas para el tipo de personas que me tocó ver. Pues bien portadas, decentes. Entonces, otros hemos sufrido más agresiones, pero en ese tipo de personas o de cultura, pues eso es mucho. Pero esos eran los verdaderos acarreados, yo creo. Y en otras, ya cuando las personas iban un poquito cansadas, pasando por Avenida Guerrero todavía, sale una señora de su balcón y dice: sí, vayan por los que no podemos ir. La gente vitoreó, haz de cuenta que nos metieron pila, cosas bonitas como esas. Yo creo que serían con las que me quedo. Fíjate que eso ahorita que dices, varios personas de comunicación que hablaron al respecto decían eso. O sea, la marcha no necesariamente tienes que ir, y si no vas es que no estás a favor de la democracia, ¿no? Claro que no. Sí hubo personas, me tocó ver y está registrado en nuestros videos, una persona que vi que la llevaban en silla de ruedas. Pero hay gente que quizá, en el caso por ejemplo de mi mamá, no pudo ir, pero dice: ganas no me faltaron. Y estuvieron echando porras desde la casa y viéndolo por televisión. Hubo quien apoyó quizá en logística de llevar no sé, pancartas o cosas así, pero quizá por el trabajo no pudo. Bueno, era domingo, pero hay quien trabaja. Había unos domingo. Cartelones ofensivos, que sí, no los puedo mencionar, por respeto 2 o 3, pero la mayoría tenían razón. Obviamente hablaban del INE, hablaban de la democracia, de mi voto no se toca. Las pero frases, como que, ¿qué decían? A ver. No, así está muy bien. Es que realmente lo que aquí tendríamos que entender, para los que no fueron a la marcha, para los que no se han involucrado precisamente por poder o por no querer, en este tipo de eventos que nos hacen mucho bien y nos hacen mucha falta, es pues buscar concientización, buscar pelear por el derecho de ejercer lo que somos, ciudadanos que votan, que se preocupan por las generaciones venideras, que se preocupan por generar o por buscar un verdadero Estado de Derecho, que se preocupan por salvaguardar las instituciones que nos han protegido de cierta manera, o que han permitido incluso el avance de que ese poder que ahorita está equivocado llegara. Sin esas instituciones no haríamos nada. Pues mira, a mí me sorprendió, la verdad sí me sorprendió que se le gritara narco presidente, Sí. López fuera, pero esa voz unánime de narcopresidente, en donde no son bots, Mario Delgado, Claudia Sheinbaum, la oposición no tiene $1 millón semanales para gastárselo en eso. Toda esa gente que iba vestida de rosa o blanco o en algunos otros colores que fueron a la marcha, esos son los bots. Son bots orgánicos, ¿sí? Gente que piensa, gente que sabe, que el presidente, hoy hay tantas evidencias de ello. Gente que está cansada. Sí, y cansada sobre todo. O estamos, porque estamos. Sí, entonces no es que la traigamos contra un presidente, es que está en riesgo la democracia. Y estos tontos que se quedaron a los lados de la marcha a gritarle en consignas contra la gente, que los muy mensos no se dan cuenta que también estamos defendiendo la libertad de ellos mismos, la democracia que les atañe también a ellos. Si me hubieran aventado una torta siquiera, o sea, es que me gritaron y aventaron papel, pero pues una torta, pero como dicen que somos chayoteros, pues no necesitábamos la torta. Pero bueno, antes de seguir avanzando en el tema, ¿no tiene algún otro comentario? Mi papá es mi héroe, porque
Se monta en el carro y empieza a beber y me da un poquito. Visita a las amigas de mi mamá y les quita la ropa. Y de noche llega donde unas mujeres que se visten muy raro. Mi papá es mi héroe, porque todas las mañanas le grita a mi mamá: Amor, se nos hizo tarde, te amo. Se monta en el carro y empieza a beber y me da un poquito. Visita a las amigas de mi mamá y les quita la ropa. Y de noche llega donde unas mujeres que se visten muy raro. ¡Papá! En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. ¿No tiene algún otro comentario de aquí local? De aquí local, a lo mejor, y sé que no les va a caer bien mi comentario, a lo mejor el Miguel Hidalgo, en mi opinión, estuvo de más. ¿El Miguel Hidalgo? Sí, ¿Cuál Miguel? Un Miguel Hidalgo que iba, al final fue encabezando la marcha, sí. No lo vi. Viva los héroes que nos dieron patria y todo eso. Sí, estuvo bien, pero ya fue como risible, ya fue como un poquito más, digamos que transformó esa parte de seriedad. Sí nos hizo reír, sí nos motivó. Pero fíjense que sí, bueno, mira, por ejemplo, si a esas vamos, el orador que pusieron, un joven, Miguel, sí. pues yo sé que se está empezando a foguear, pero le faltó estar vivo. O sea, que se sintiera realmente las palabras que yo sé que lo estaba leyendo. Y es una crítica constructiva, fíjense, o sea, no nomás estamos echándole a un gobierno. Es una crítica constructiva, Miguel. Pues realmente parecía que estaba leyendo una receta de cocina. Le faltó injundia, ¿verdad? No sé pariente de quién sea. No sé por qué lo hayan elegido a él realmente. Pero sí fue una persona que le faltó presencia en el tapanco, fuerza en la voz, porque ahí se va a hablar con fuerza, a arengar a la gente, ¿sí? Y eso es algo que hizo falta aquí. Bueno, recuerda, lo único que ahorita tengo de datos es que obviamente fue un alumno destacado que ha peleado por derechos incluso pues estudiantiles. Sí, algo así. Y que está ahorita dentro de un movimiento muy fuerte social irapuatense. Después les vamos a tener más datos de eso. De hecho, ojalá y si nos están viendo o alguien que lo conoce lo está viendo. Sí, yo quiero hablar con él. Sí, yo me quedé con él. A ver, Miguel, si nos saludamos. Sí, un día lo jalaron y ya no supe qué. Un día vienes y platicar un poquito más y conocer un poquito más a fondo de lo que estás haciendo. Repito, es una crítica constructiva. Yo sé que
si oyes un poquito lo bueno que puedas tú entender de esto, te va a servir muchísimo en tu vida futura. Pero sí, sería bueno platicar. Sí, yo sé, y notamos todos los que estábamos ahí que dio corazón, que dio lo que él tenía. Sí, o sea, sus palabras fueron muy sinceras. Fue muy bueno, fue muy sincero. Pero la voz, la presencia quedó... Bueno, a lo mejor de mi parte yo no voy a cuestionar esa parte, porque lo dejaron a él, pudiendo ser varios representantes los que subieran. Pero en este caso la gente no se desmotivó, la gente no se cayó. No. Entonces, no. Pero sí hizo falta. Me gustó, y obviamente señalar que pues nuevamente no fue un movimiento contra algún partido, simple y sencillamente que las evidencias no se pueden ocultar. Y el hartazgo de la gente, pues curiosamente miren, es en este gobierno. Incluso a mí una persona de las que nos interceptaron, hubo una persona que más o menos, un poquito menos de la mitad del camino, se acerca conmigo y me dice: esta gente es la que cobra el cheque de los viejitos, ¿verdad? Y le digo: sí, de la que puso Fox en el 2000. Exactamente, ese mero. Entonces, hasta con eso quieren ridiculizar cuando quedan en ridículo ellos, ¿verdad? Por cosas que ni controlan, ni dominan, ni saben. Entonces, nada más avientan la pedrada o el bolillazo o lo que hayan aventado en la pura ignorancia, ¿verdad? Pero yo en mi análisis en esta marcha local que me tocó ver, sí les puedo decir con toda sinceridad, y a lo mejor más de uno me va a odiar, y si me odian los felicito, porque quiere decir que en todo lo que estoy diciendo les llegó. Fue una apatía tremenda aquí en Irapuato. No es posible que hayamos sido aproximadamente, así siendo optimistas, 2,000 personas en una ciudad en la que somos aproximadamente 800,000 personas, 700,000, para quien no quiere ser más conservador en el número de habitantes. De 700,000, ¿qué te parece que hubieran ido 7,000? 10,000. O jóvenes, como dijiste. Jóvenes, miren, y ahora me voy con los jóvenes. Señores, ustedes son los que van a estar más tiempo en este país, si Dios les presta vida. Y esta lucha que estamos haciendo, esa gente, fíjense, la mayor parte, y estamos ahorita viendo escenas de la marcha de aquí de Irapuato, y vamos a estar poniendo fotos de las marchas de otras ciudades. Fíjense bien, la gran mayoría es gente mayor. Yo estaba haciendo mis cálculos y gente de 60 años para arriba era, yo creo que la mitad de la gente. Otra mitad o otro 40% del total pudieran ser gente de entre los 40 y los 60 años. Y una minoría mínima, en Irapuato estoy hablando, de jóvenes. Sí hubo jóvenes, pero muy contados. Hubo algunos niños. A mí me sorprendió, por ejemplo, en Querétaro, vi muchísimas familias completas, con carriola. El bebé con la banderita aquí del INE no se toca, ¿no? Pero era una fiesta familiar. Hoy creo que nada más vi en la marcha de aquí última, una carriola. Entonces falta tener ese interés de lo que estábamos hablando al principio, ese interés por eso que nos involucra a todos. Porque si así como respondimos vamos a responder el día 2 para ir a votar, créanme que quizás sea la última vez, en muchos años después, que podamos votar libremente. Si no sales a votar el día 2, ¿sí?, tú vas a ser el culpable, vas a ser de los responsables de que esta tiranía que se está dando, esta dictadura, continúe en este país. Tenemos que salir todos a votar y hacer un voto masivo para que mantengamos la democracia. Si me permites, vamos a ver una parte, porque no vamos a poder poner todo el discurso de Lorenzo Córdoba, el último ex presidente del Consejo Nacional del INE. El discurso dura aproximadamente 28 minutos, pero vamos a tratar de que queden, vamos a presentar más o menos 5 minutos, pero yo después ya quiero hacer algunas anotaciones de su de él discurso. Sí se acordó López Obrador en la mañanera, de los dirigentes, de él sí. Y de él especialmente. Claro, okay, que sí, si quieres bueno, vamos a ver, claro. verlo. Mexicanas y mexicanos que nos reunimos en las plazas del país
para defender a la democracia, a las libertades y derechos que hoy pretenden arrebatarnos. Hace apenas 4 décadas, en México no teníamos elecciones libres, no había instituciones que protegieran efectivamente nuestros derechos. Eran tiempos de un pretendido pensamiento único, de ejercicio autoritario del poder, y en donde, desde antes que se votara, ya se sabía quién iba a ganar las elecciones. Hoy, México, a pesar de los riesgos que nos amenazan, es un país en donde somos las ciudadanas y ciudadanos los que decidimos con nuestro voto libre quiénes nos gobiernan y representan. Hoy contamos con instituciones que nos protegen frente a los abusos del poder. Y por eso es a nosotros a quienes nos corresponde defenderlas frente a los intentos por desmantelar lo que hemos construido. Por eso estamos aquí reunidos. La democracia no nos cayó de lo alto, no fue una concesión graciosa ni un regalo del poder. La democracia en México es el resultado de muchas luchas ciudadanas que costaron esfuerzo, dedicación y en algunas ocasiones hasta sangre. La democracia se consiguió gracias a la apuesta que hicieron varias generaciones de mexicanas y mexicanos que, a pesar de sus diferentes posturas políticas e ideológicas, tuvieron un propósito común: que fuéramos nosotros, con nuestro voto libre, los que decidamos quiénes serán nuestros gobernantes. Por eso, ante los riesgos que hoy enfrenta la democracia, frente a los intentos que se han hecho para vulnerar las condiciones que nos permiten tener elecciones libres y auténticas, para desmantelar a las instituciones que nos protegen de los abusos y para imponer una sola visión del mundo y de la nación, es que hoy nos manifestamos en las calles de nuestro país. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido. Son 3 los logros democráticos que están en riesgo y que vamos a defender. En primer lugar, las reglas y las condiciones que nos permiten votar en libertad en elecciones auténticas y equitativas. Nos costó mucho conseguir que el voto efectivamente cuente y se cuente bien. Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más robusta, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. No se vale destruir las condiciones, las reglas, los procedimientos y a las autoridades que nos han permitido la renovación pacífica del poder y la posibilidad de tener un altísimo nivel de alternancias en los gobiernos. No se vale exigir reglas de equidad y condiciones justas en la competencia política siendo oposición y violarlas sistemáticamente siendo gobierno. A lo largo de los últimos años hemos visto un feroz ataque en contra de esas instituciones, del INE, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los órganos constitucionales autónomos. El acoso ha sido permanente
y se ha desarrollado en varios planos. Hay quien dice que las instituciones sí se tocan. Claro que sí, pero solo si es para mejorarlas. Si lo que se quiere es desmantelarlas, destazarlas o capturarlas, lo decimos fuerte y claro. Si es para eso, claro que no se tocan. Desde la sociedad no vamos a permitirlo, porque sería robarnos nuestra esperanza de futuro para pretender regresarnos a un pasado autoritario que con mucho esfuerzo dejamos atrás. Finalmente, está en riesgo también la Constitución, es decir, la expresión del arreglo político que nos permite sentirnos, sin excepciones, parte de la nación mexicana. Todas y todos somos parte de la nación mexicana. Todos cabemos en esa idea común y que está protegida por la Constitución. Por eso, todos los grandes cambios políticos se han plasmado en la Constitución, porque son grandes acuerdos que se han elaborado cuidadosamente, se han consensuado, que son el resultado de un compromiso y no de una imposición. Ni la Constitución, ni por cierto la bandera, son propiedad de nadie en particular o de una parte de la sociedad. Son algo que nos pertenece a todas y todos. Que México es de todas y todas, que sin excepciones tenemos el mismo derecho de vivir con libertad y con respeto. Hoy todo eso está en riesgo. Estamos frente a un proyecto de reinstauración autoritaria que quiere regresarnos a las épocas de un partido hegemónico que pretende revertir muchas de las conquistas democráticas que se han conseguido y que fueron precisamente las que les permitieron llegar al poder. Se busca, pues, a jueces que respondan a un partido. Se busca desaparecer a los órganos autónomos para que sus estructuras sean absorbidas enteramente por el gobierno. Es decir, lo que se pretende es desaparecer su autonomía para que las tareas vuelvan al Ejecutivo, tal como ocurría hace 30 años, cuando la realizaba una presidencia centralizadora y autoritaria. Por eso no podemos quedarnos cruzados de brazos. Por eso estamos aquí y volveremos cada vez que sea necesario para levantar la voz y decir, si es para desmantelarla, la democracia no se toca. No se tocan ni las condiciones para el voto libre, ni los organismos de control democrático, ni la Constitución que divide el poder y protege nuestros derechos. Les decimos sin titubeos, la ley sí es la ley. Y los gobernantes son los primeros que deben sujetarse a ella y someterse a los límites que la Constitución les impone. El Servicio Profesional Electoral, que está trabajando ahora mismo a lo largo y ancho del territorio para asegurar el voto libre y secreto. Ayudémosles como ciudadanos a instalar las casillas y si salimos sorteados, digámosle sí al INE. La ciudadanía tiene que apropiarse de la elección de este año. Confiamos en las autoridades electorales, sí, pero no les hemos dado un cheque en blanco. Vamos a acompañarlas y defenderlas, pero le daremos seguimiento a cada una de sus decisiones
para evitar que tengan sesgos y favoritismos. Y vamos a observarlas para que no se sometan al poder y para que actúen con plena autonomía e independencia. Vamos a defender el derecho de todos de poder opinar libremente, aunque no estemos de acuerdo, porque creemos que la mexicana es una nación en la que todas y todos cabemos. Para eso es esta manifestación, para defender los derechos y las libertades colectivas. No olvidemos que cuando una democracia está en riesgo, quien no hace nada mientras otros la amenazan, la atacan y buscan acabarla, ya sea porque tienen miedo, porque son indiferentes o porque menosprecian esos ataques, terminan siendo responsables de su destrucción. La democracia nació de las luchas de la ciudadanía. Es una obra colectiva y su defensa también es, como estamos demostrando, colectiva. No es una responsabilidad de unos, sino de todas y todos. Por eso estamos aquí, para defender algo que es nuestro y que no vamos a permitir que nos arrebaten. Si los autoritarios no descansan, tampoco lo haremos quienes luchamos y defendemos la libertad, la igualdad, los derechos y la democracia. Aquí estamos hoy y aquí estaremos todas las veces que sea necesario. ¡Vivan las elecciones libres y auténticas! ¡Vivan las instituciones de la democracia! ¡Viva la Constitución! ¡Viva un México incluyente y con libertades! ¡Viva México! Ok, bueno, de lo que acabamos de ver, hice yo unas anotaciones que me llamó muchísimo la atención. Fue un como viste, un discurso atrevido, sin tapujos y sin pelos en la lengua. Hice aquí unas pequeñas anotaciones. Dice, por ejemplo, no había democracia, hace 4 décadas no había la democracia que estamos viviendo hoy en día. Hoy, a pesar de los riesgos que nos amenazan, se vive, no es perfecta, pero se vive una democracia que nos representa. Contamos con instituciones que nos defienden, fíjense, el TRIFE, la Suprema Corte de Justicia, el INAI, o sea, son instituciones que defienden al ciudadano, que nos permite exigirle a los gobernantes cuentas, pues eso también está en riesgo. Jueces, ministros, instituciones y leyes que equilibran esta democracia están en riesgo ahorita. La democracia no nos cayó como un regalo. Es algo que nos ha ido costando. Por eso muchos jóvenes, quizá la apatía, porque no han vivido o no vivieron. O sea, imagínate, hay gente que medio se acuerda de Fox, pero no se acuerdan de Echeverría porque no vivían, obviamente. Tú no te acuerdas de López Portillo, me imagino. No, yo de... No, porque no había nacido. No, y de la Madrid para acá. De la Madrid yo creo que una cosa chiquita, así mínima, ¿no? Sí. La renovación moral que decía. Entonces los jóvenes no vivieron eso. No. Por eso, fíjense, dice una frase que un pobre hace hombres ricos. Hombres ricos hace hombres conformistas. Y hombres conformistas hace hombres pobres. Quiere decir que quien vivió la necesidad de una democracia, sabemos, por eso salimos a pelear. Por eso no es casualidad que la gente que salimos a las calles somos los que vivimos eso. Los jóvenes que pues vivieron ya con el INE, no saben lo que es no tener INE, lo que es que un partido tomaba las decisiones. Fíjense, con López Portillo, que fue para 76-82, nada más él fue el candidato. No había o sea,
Pues ¿por quién votabas? Pues nomás por él. Yo era niño cuando a mí me obligaron a ir a una avenida en Puebla a hacerle, que no sé ni quién era, pero le decíamos, y con unos botecitos con piedritas. Pero nada más había ese candidato. En otras ocasiones que hubo candidatos como este señor Eberto Castillo, como Peraza, como Maquío. Bueno, Maquío ya empezó a hacer más ruido, pero los anteriores, pues sí, eran candidatos de la oposición, del PAN, porque era el que sí realmente presentaba oposición en esos tiempos, pero era un dominio tal. ¿Por qué? Porque lo que pudiera ser el INE ahorita estaba en el gobierno. ¿Quién lo manejaba? ¿Quién creen que lo manejaba? Bartlett. ¿Y saben qué pasó en las elecciones del 88? Sale una fuerte oposición con el PRD, con el señor Cuauhtémoc Cárdenas, en donde gana las elecciones, le gana a Salinas de Gortari, y como los que estaban, lo que venían haciendo el INE del gobierno, vieron que estaba ganando, ¿saben qué hicieron? Desconectaron las computadoras. Y entonces se borraron los votos, los registros. Por eso dijeron que se les cayó el sistema. Y entonces ahí, sí. ¿Saben qué hicieron después con las boletas para desaparecer la evidencia? Según me contó una persona que estuvo dentro del Estado Mayor Presidencial. Recuerden que en mi caso tengo conocidos y familiares dentro del Estado Mayor Presidencial, bueno, lo que era. Y me dijo esta persona que salieron unos helicópteros con unas bolsas, no estoy hablando de unas bolsas, no, unas bolsas de 10 metros quizá, metros cúbicos, no sé, unas cosas así enormes, donde llevaban las boletas y las llevaron a tirar al mar, ¿sí? A mar adentro. Entonces desaparecieron la evidencia. Todo eso se vivió, hubo gente asesinada por gritar y defender la democracia. O sea, esto que estamos hablando costó sangre, esto que tenemos, esto que tú, joven, que hoy lo vives como algo normal, costó sangre y lágrimas y sudor, y no es una canción, ¿sí? Y frente a estos intentos por vulnerar las instituciones, dice Lorenzo, ante un régimen totalitario, por eso, dice, hoy nos reunimos, hablando de la marcha, y no venimos a criticar a nada ni a nadie, solo venimos a defender la democracia. Queremos elecciones bien y equitativas, que nos costó, y que los votos cuenten y se cuenten bien. Nos costó que el INE fuera un órgano confiable e independiente, que el gobierno sacara las manos de ahí. Hoy quieren volver a hacerlo, ¿sí? De gobiernos y de partidos. Fíjate, algo que me llamó la atención de este discurso es que dice, gentes de diferentes partidos que traían ideas diferentes, que defendían sus propios ideales, se unieron y concluyeron en una institución que era pareja para todos. Por eso se constituyó el INE. Y llevó más de 40 años construir dice, a mí me gustó mucho este ejemplo que pone. Llevó más de 40 años construir una escalera cada vez más sólida, más firme, más robusta, para que quien tuviera los votos, el ganador, pudiera acceder a un primer piso. Y hoy, quien desde el poder llegó a ese primer piso por esa escalera, pretende destruir esta escalera para que nadie más pueda transitar en ella. No se vale exigir reglas de equidad y condiciones justas en la competencia política y electoral, siendo oposición, y luego violar sistemáticamente, siendo gobierno, todas estas exigencias. Con las iniciativas después del plan A, del plan B, ahora quieren un árbitro que responda a los intereses nada más de unos cuantos. Perder el INE, fíjense, esto también es una frase matona. Perder el INE es perder la principal garantía para tener elecciones libres y volver a lo de antes. Otro punto, en peligro las instituciones que nos garantizan libertad, no nada más el INE. Hoy vemos cómo se ataca y se acosa
a la gente que participa en esas instituciones, los persiguen, les crean delitos, los amenazan, ¿sí? Incluso no nada más a ellos, sino a sus familias. Por ahí. Ajá, ok. Tercero, recortar los presupuestos para asfixiar las instituciones financieramente. Cuarto, quieren crear reformas como estas dichosas reformas que vamos a ver en el próximo programa, que nos traía Paquito pendientes, para limitarlos de manera ilegal y para desmantelar estas instituciones que nos han ido dando esa solidez en la democracia, poniendo gente también sin capacidad, pero con correas, como los perritos. Las instituciones sí se tocan, dijo Lorenzo Córdoba, si son para mejorarlas, pero si son para destruirlas, no, la ciudadanía no lo permitiremos. Con todo esto está en peligro también la Constitución, es decir, la expresión del acuerdo político que nos permite, sin excepciones, ser parte de la nación mexicana a todos. Desde hace algunos años se ha pretendido dividir a la sociedad, este gobierno lo ha hecho, entre quienes son parte del pueblo y quienes son sus enemigos, como si el pueblo no fuéramos todos, como si en México solo tuvieran cabida unos y otros salieran sobrando. Lo que te pasó nos pasó con estas personas que nos atacaron como si fuéramos un país diferente. Una división que es falsa y profundamente autoritaria. La muestra es diversa. Perdón, la nuestra es diversa, con diferencia pero en la que todos cabemos. O sea, todos somos diferentes, tenemos ideas diferentes, pero aún en esa diversidad de ideas, todos somos parte de México. La Constitución nos garantiza que todos cabemos. He ahí la importancia de defender y que se respete la Constitución. La bandera, porque resulta que les quitaron la bandera. Ahorita vamos a contar los desmanes que hicieron allá, el gobierno. La bandera no es de nadie en particular, es algo que le pertenece a todos los mexicanos. O cabemos todos en la Constitución o se acabó la democracia. Estamos en peligro de un proyecto de restauración autoritaria que quiere regresarnos a las épocas de un partido hegemónico, lo que estaba yo platicando ahorita, y que los jóvenes no lo vivieron, que pretende revertir muchas de las conquistas democráticas que ha habido en esa lucha por 40 años y que han conseguido que fueran las que les permitieron a ellos llegar al poder, ¿sí? Y no se trata de especulaciones, es un hecho porque nos dicen pruebas, nos decía Cornelio, pruebas, pues las pruebas brotan por las alcantarillas, señores. Se buscan jueces, fíjense, ellos buscan jueces que le respondan a un partido, a un presidente. Se busca desaparecer a las instituciones autónomas, se busca imponer una idea de constitución donde solamente va a caber las ideas de ellos. Y por ello se pretende desmantelar los logros democráticos que se han alcanzado hasta el día de hoy. Por eso no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Por eso estamos aquí, dice Lorenzo Córdoba, y regresaremos siempre que sea necesario. Por eso asumamos que el futuro de nuestra democracia está en nuestras manos, jóvenes, está en nuestras manos, está en tus manos también. Les decimos a los próximos candidatos, esta parte también me encantó mucho, les decimos, dice Lorenzo Córdoba, a los próximos candidatos, que no se les olvide nunca que deben someterse a la Constitución y a la ley, porque sin titubeo decimos, la ley sí es la ley, y los gobernantes son los primeros que deben someterse a esta ley. Acudir al llamado como funcionario, aquí hablaba de los que van a ser llamados a ser funcionarios de casilla en las próximas elecciones. Entonces acudan a ese llamado porque son los ciudadanos que son llamados, son para los que van a vigilar las elecciones, y salgamos todos a votar. Confiamos en que las autoridades electorales, sí, creemos en ellas, dice, pero no les estamos dando un cheque en blanco para que actúen de manera independiente. Quien no hace nada mientras otros la amenazan, como decía hace ratito, la atacan y buscan acabarla,
terminarán siendo responsables de su destrucción. La democracia nació por la lucha de la ciudadanía y es una obra colectiva de todos. Por eso es que salimos todos a votar, todos a la marcha. No importaba de qué partido eras, si eras priista, si eras panista. Incluso alguien por ahí llegó a comentar, creo que fue García Naranjo. Sí. Guadalupe García Naranjo dijo, hasta los morenistas están invitados, porque esto es una lucha por la democracia. Y si hay morenistas, que yo estoy seguro que las hay, que creen en la democracia, que son fieles a un servicio realmente a México, también tienen cabida aquí, ¿verdad? Eso fue lo que dijo, y lo que ahorita vimos en el video, dijo Lorenzo Córdoba. La verdad me pareció algo formidable. Fue muy bueno, pero no se queda solamente en él. Digo, no es... No, claro. Es el hecho de que tú estabas diciendo ahorita, jóvenes, simple y sencillamente, imaginen esta parte. Me dijo una señora, sí, tendrían razón en pensar, fue una señora ya mayor, Ajá. que me toma del brazo y me dice, oye, muchacha, ¿y tú por qué vienes? Y pues ya expliqué mis razones. Sí, los jóvenes, oye, pero tú ¿por qué estás grabando? Pues para transmitir. ¿Y no podrías transmitirle esto a los muchachos? Mira, me los tienen dormidos. Entre su reggaetón, entre la vida que llevan, ya no les interesa. Y ahí es precisamente el foco de alerta que a mí me da, que tiene mucho que ver con lo que dijo Lorenzo y con lo que dices tú. Así es. ¿Cómo despiertan? Chicos, chicas, los que van a votar, los que ahorita tienen 18, 19 años, van a votar por primera vez, se los hemos dicho. ¿Cómo hacerles entender, cómo hacer que sientan esa gran necesidad, esa urgencia de ir a votar? Si ustedes no lo han vivido, si ustedes no han tenido que batallar, que correr, que vivir la represión se está viviendo. El no tener para comer, el no tener situaciones de miedo y de terror. Yo le dije a la señora, yo estoy aquí porque tengo miedo, porque no quiero esto, porque igual que usted y que muchos estamos fastidiados, estamos cansados, pero estos chicos no lo han vivido, viven en la comodidad, viven en el... Es que ahorita en la era de la inmediatez. Necesitamos que sientan esa urgencia. Y del menos esfuerzo. Sí, pero si no sienten esta urgencia, por lo menos necesitamos que imaginen lo que sería que todas estas historias que fanfarroneamos los mayores les pasaran a ellos, no estarían ni siquiera preparados. Entonces, si no quieren eso, claro que obviamente los chairos, a mí me han dicho en persona, es que ustedes lo que quieren es que vuelvan los de antes. No quiero que vuelvan los de antes, ni quiero que vuelva el infierno de antes. Hemos pasado por tantas épocas malas. No queremos eso. Es que no se trata. Pero no queremos esto. No se trata de que sean los de antes o los de ahora. Es eso. Lo que no queremos es eso precisamente, o sea, que se viva esto. Si los de antes dan buenos resultados, bienvenidos, ¿sí? Si los de ahorita dieran buenos resultados, bienvenidos. Pero vuelvo a lo que decía hace ratito, las pruebas están ahí. Han demostrado que no les importa, ¿sí? No le importa a la gente, ni desde el peje para abajo, a nadie de ese gobierno ni de ese partido les interesa. ¿Saben cuántos millones de dólares le están calculando? Nada más de lo que se ha volado, se ha embolsado este señor Mario Delgado, el presidente de Morena, nada más con el huachicoleo y con su relación con el narcotráfico de Tamaulipas, más de 20 millones de dólares que se ha echado a la bolsa. Y eso nada más estamos hablando de una persona, pero si nos vamos con la mujer Nale, que era la secretaria de Energía, y que hoy pretende, sin ser, ella creo que es chiapaneca, pretende ser candidata a la gobernatura de Veracruz, que yo espero, si nos están viendo de Veracruz, no se dejen imponer a alguien que no es ni siquiera del estado. Pero esta mujer se ha embolsado junto con su marido también millones y millones de dólares por la refinería que se está construyendo, ¿sí? O sea, si la refinería ha costado 5 veces más de lo que era un chorro de lana, o sea, es el dinero de no sé cuántas generaciones de México, y parte de ese dinero que está costando es porque se lo han embolsado, ¿sí?
Bueno, ahora volviendo, ahora sí yo voy a hablar de AMLO. Ok. Salió un artículo muy bueno en La Silla Rota de un gran escritor. Si tiene oportunidad, por ahí está circulando desde el día de ayer. Él predijo o decía desde 2017 que AMLO nos iba a llevar a la ruina. Sabía como tú y como muchos que no era una buena persona. Yo no critico ni su inteligencia, ni su forma de envolver, ni su quizá carisma con la gente, pero digamos que el título que me encantó hoy es AMLO apostó desde el principio contra la democracia. ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Te agrada? No me agrada, pero sí. No, el título cierto. Está muy bueno. Ah, sí. Digo, es que justamente, y en este análisis que hace este autor, es curioso que ahorita está a punto de terminar este bendito mal gobierno y millones salen a la calle. ¿Ok? ¿A qué? ¿A qué salieron? A repudiar. ¿A repudiar qué? Autoritarismo. Y justamente muere este gran personaje, Ursúa, y también ahí mismo, ya desde 2017, 16, habla del autoritarismo, de la imposición. Entonces, si nosotros estamos saliendo en más de 120 ciudades, millones de personas, a repudiar este autoritarismo simultáneamente, no puede ser un error. No podemos estar equivocados. Entonces, si a pesar de censura, porque pues obviamente había miedo a que nos pasaran cosas que no fuera del todo pacífico. Entonces, si salimos a pesar de censura, de violencia, de opositores, de ataques, hoy México y el mundo, y eso es cierto en este análisis, México y el mundo saben que Obrador es un peligro para la democracia. Sí. No estoy destapando nada, no estoy descubriendo el hilo negro para que ni me inventen cosas a los que nos siguen en YouTube. En 2017, este mismo autor de La Silla Rota analizó el parecido entre el programa de gobierno de Maduro y el de Obrador. Y hasta ahorita dicen, oye, fíjate que tenías razón. ¿Ya para qué? ¿Ya cuándo? Ya solucionalo yendo a votar, papá. ¿Ya para qué solucionas de otra manera? Ha habido videos donde comparan tanto a Maduro como a Chávez, sus dichos, con los de López Obrador. ¿No se cuenta? Y muchas cosas, miren, el gas bienestar, que nunca funcionó, también lo sacó Chávez. Ya no me pertenezco al pueblo, lo dijo Chávez. Y así muchas frases. Y Maduro se aventó otras que también se están aventando. Y la Guardia Nacional también a eso voy. ¿Sí? AMLO prometió como su principal eslogan de campaña el fin de la violencia cuando era imposible y más dadas sus alianzas. Miren, el programa pasado sacamos un reportaje de Latinos, donde entrevistan a un narco, el líder de los ardillos allá en Guerrero. Y él, a mí, ahí hizo un comentario que obviamente yo me fui a las entrelíneas. Dijo que le había prometido a los Zetas, López Obrador, que si lo apoyaban, les iba a entregar todo México. ¿Sí? Bueno. Aquí el detalle está, y eso lo han dicho varios, incluso Ursúa, prometió, él les prometía, todo les prometía. A los papás de los 43 estudiantes normalistas, les prometió que él sí iba a solucionar eso. ¿Y qué pasó? Se hizo guaje. Y así podemos ir analizando tantas cosas que él prometió. Y es más, hasta llegaba a decir, por eso hemos dicho que ahora cómo se llama, porque dijo, me dejo de llamar fulanito. López, ¿cómo se llama? Pues no sé cómo se llama. ¿Quién? Andrés. El que se llamaba Manuel Andrés. Manuel Andrés. Y normalmente tiende a traicionar a sus... Él no tiene amigos. Por eso tenía en la juventud tuvo problemas, por eso mató a un amigo, porque simplemente no quiso hacer lo que él quería y le aventó una pelota de béisbol, ¿sí? Y así, si vemos, por eso le digo, quienes tuvimos la oportunidad de conocer su historia desde antes, nos dimos cuenta lo nefasto. Y cuando empezaron a sacar esa campaña negra de AMLO, un peligro para México, yo no lo veía ni exagerado no era un escándalo, mentira. ¿sabes? O sea, bueno, sí. O sea, tenía que ser un escándalo, pero pues ya sabíamos.
Pero mucha gente no lo creyó. Es Todavía más, no lo creen. Ajá, y eso es lo que quiero decir. Me da pena ajena que todavía ver amigos y amigos entrañables, gente que estuvo sentada aquí, que sigue pensando y creyendo en él. Increíble. Bueno, Pepe, pero si estás tú siendo testigo que dicen que las grandes cosas, el INAI, el INE, las becas, son cosa de Obrador. Cuando eso ya viene de una lucha, que es lo que hemos estado repitiendo programa tras programa, gente que lucha por el pueblo realmente detrás de bambalinas, Ajá, para que este se pare el cuello y la gente le crea. Córdoba en su momento, él lo dijo en su discurso ahora, y López Obrador lo dijo en su momento cuando Fox se quiso como que medio meter en el tema de las campañas políticas para presidente, y le grita, en un video le grita López Obrador, cállate chachalaca. Y hoy él hace eso. Y no nada más totalmente descarado. ¿Sí? Entonces, amigos, pues ya se nos fue el tiempo. No, espérame. Me faltó la iniciativa de la Guardia Nacional que dijiste que pues obviamente es igual a la de a la bolivariana. Sí. Las renuncias iniciales. Es que acuérdate que el tema era cómo él marcha. estaba en contra de la democracia. Y si estamos hablando de democracia, entonces pues hay que ver más cosas. Las renuncias iniciales. Pues de ya los está como para morenistas. otro programa, ¿no? Para O si meternos en gustas, ese. Sí. No, el tema ahorita central es de la marcha y todo lo que se dijo, muy cierto, de la marcha, incluyendo lo que estás comentando de este señor, ¿quién? De la silla rota. En la silla rota, y que es muy cierto, y que precisamente por todas esas cosas que salimos a marchar. Y no nos pagó nadie. No nos dieron ni para un refresco, bueno, ni un popote nos dieron, porque no vamos por eso, no fuimos por eso. Cada quien tomó su propia iniciativa de ir por lo que cree que algo nos unía, la democracia. ¿Sí? Yo me encontré en el camino amigos priistas de Hueso Colorado, que yo les repujaba así de, no, hombre, esos priistas, hijos de la guayaba, y refiriéndome a los priistas de aquí de Irapuato, como bueno, ya no digo nombres, pero muchos nefastos que hubo aquí, y que hoy estábamos juntos buscando esa idea de la democracia, porque mucha gente priista que es honesta y que cree, porque no sé si han leído, pero nada más por curiosidad métanse a investigar los principios y las bases fundamentales del Partido Revolución Institucional, y está maravilloso, ¿sí? Lástima que no lo lleven a cabo, ese es el problema, letra muerta, pero los principios son fenomenales, y hay quien se los cree, y el domingo marcharon creyendo en esos principios de libertad y de democracia. En esos principios va a ir, por supuesto, que si están haciendo algo bueno, que continúe. No Así es. Problema. Entonces, para la semana que entra, el programa que sigue, por favor, platícanos ya de lleno de esto. Por supuesto, porque me van a odiar. Sí. Y amigos charitos, nomás para echarles un poquito de más aceite, más salecita, ya saben por qué esa salecita. Vayan a votar. Pero vayan a votar por su México. ¿Sí? Y miren, yo aposté mi barba. Si no, es que del susto y del enojo se le cayó hasta la barba y el bigote. No fueron los jóvenes, yo apostaba que iban a ir muchos jóvenes y perdí la barba. Ya ven, jóvenes, por no haber acudido, perdí la barba. Bueno, ya estará creciendo. Pues muchísimas gracias. Quédense con el último video que va a aparecer de un pequeño sketch de Pacaso o pues, bueno, ahí chequenlo, investiguen de qué se trata. Ya ni comerciales pusimos. Bueno, ahí les vamos a ir calando los comerciales. Gracias, que tengan una excelente semana. Bye. Bendecida semana. Hasta luego. Descansen, disfruten. Por acá, adiós.
Señorita, ¿sabía que Pacaso va a estar este domingo a las 3 de la tarde en la FIL del Palacio de Minería presentando el libro Romeo y Julieta y después le puede firmar sus desas? ¡Doctor! Tranquila, Almanza, la señorita ha comprado varias playeras. Disculpe la unidad de quemado. Sí, aquí es. ¿Cuál es su nombre? Andrés Manuel López Obrador. Uy, pero si se trata nada más y nada menos que del presidente de la nación, que lo trae por aquí. No me diga, su más reciente babosada, sí. Primero, el New York Times le envía unas preguntas por escrito, ya que estaba preparando un artículo que hablaba sobre una supuesta investigación de autoridades estadounidenses que al final fue cerrada y estaba basada en testimonios de informantes sobre presuntos nexos del narco con gente cercana a usted para financiar su campaña del 2018, en el que fuentes anónimas afirman que los cárteles tienen videos que muestran a sus hijos recibiendo dinero procedente del crimen organizado y más dichos del amigo de un amigo, y usted, a pesar de que sabía que la supuesta investigación no prosperó y que el medio no tenía nada en su contra, en vez de sentarse en su escritorio y agarrar sus crayolas para contestar de manera civilizada que las preguntas que le hacían carecían de fundamento alguno, ¿qué hizo el nene? Pues decidió exhibir el cuestionario en su conferencia mañanera para burlarse de las preguntas. El periódico responde publicando el mentado artículo admitiendo en el mismo texto que todos los testimonios eran imposibles de comprobar y lo que pudo haberse convertido en una victoria para usted se vino abajo y se convirtió en otra derrota, pues al exhibir el documento que le mandó el periódico también hizo públicos los datos personales de la periodista que se lo envió, y al ser cuestionado al respecto, en vez de recordar que en México el matar periodistas ya se volvió parte de los usos y costumbres y decir que la doxeada fue un exceso o un descuido de su parte, se montó en su macho y dijo que difundió a propósito el número telefónico personal de la corresponsal porque su autoridad moral está por encima de la ley que por cierto usted juró cumplir y hacer cumplir cuando asumió el cargo. No pasa nada, que cambie su teléfono. Y si difunde su dirección no pasa nada, que se cambie de casa, y si la matan no pasa nada, que reencarne. El caso es que todo endiosado usted cometió un delito en venganza por lo que asumió como una afrenta personal. ¿Y a mí quién me va a reparar el daño? ¿O a mis hijos? Que cuando pongan sus nombres va a salir que los hijos de AMLO fueron investigados por recibir dinero del narco. Pues usted mismo, ¿no? ¿Y yo por qué? Porque en su visceral reacción fue usted y no el New York Times el primero que hizo públicos los testimonios que así lo señalan. Con permiso. ¡Ey! Dígale a su dictatorial neurona que aguante, ya falta menos.